Vamos a tener la reflexión de la palabra del Señor. Y yo creo que todos nosotros coincidimos que uno de los reclamos más básicos del cristianismo es que Dios habla a las personas. Dios no ha dejado de comunicarse, Dios no ha dejado de hablar. A lo largo de toda la Biblia ves la frase "y Dios dijo", Dios dijo. Muy pronto te das cuenta de que Dios realmente habla a las personas, se comunica. Dios es un Dios que se comunica con su pueblo. Dios quiere tener una relación contigo. Dios quiere tener una relación íntima, una relación personal contigo, donde haya esa comunicación que fluya. No hay relación sin comunicación, ¿sí o no? No hay relación sin comunicación. Dios ha decidido hablarnos. Él sigue haciéndolo. Nosotros somos los que no escuchamos. Hermanos, el problema es que la comunicación muchas veces se malinterpreta. Cuando mi esposa me habla, muchas veces no la escucho. Parece, pero a veces no le estoy escuchando. La malinterpreto lo que ella dice. Ella dice A, yo estoy entendiendo B. Estoy seguro de que soy el único hombre, soy el único aquí que alguna vez se ha sentido así, ¿verdad, hombres? Mire, le voy a decir algo. Hay dos cosas que necesitan entender. Hay dos cosas que necesitan entender sobre las mujeres. Presta atención. Y nadie sabe cuáles son. Hermanos, si tengo dificultad para comunicarme con mi esposa, con quien paso todo el día, he compartido mi vida, a quien amo, a quien conozco, y aún así no siempre nos comunicamos claramente, ¿cuánto más deberíamos esperar que hay dificultades, problemas en la comunicación con nuestro Dios? Hay problemas con nuestra comunicación con Dios, pero eso tiene solución. Mire, yo le voy a ser honesto, yo soy escéptico de las personas que siempre tienen una palabra clara de parte de Dios. Siempre están diciendo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro. Sabes que se han cometido grandes errores, se han hecho grandes equivocaciones, justamente por malinterpretar y asumir que Dios ha hablado, que Dios ha dicho cuando el Señor no ha hablado. Ahora, algunas personas piensan de que los pastores siempre entendemos exactamente lo que Dios quiere decirnos, ¿no? Pastor, usted tiene una comunicación directa con Dios. Usted tiene un teléfono de Dios en la oficina y Dios le timbra, usted contesta y Dios le dice, tienes que decirle esto a mi pueblo. Y gracias, Señor, ¿no? A veces la gente piensa así, la gente piensa de que Dios me manda mensajes electrónicos, mensajes de textos, ¿no? Pastor Luis, esto es lo que yo quiero que usted diga. No, hermano, no es así. Muchas veces, como ustedes, simplemente estoy confundido, no tengo claridad, no sé exactamente lo que el Señor tiene que decirme. A veces estoy en la oscuridad, como todos ustedes, pero otras veces hay momentos en mi vida en los que Dios habla. Y no tengo ni la más remota duda de que es Él. Así como cuando mi esposa me llama por teléfono, ¿verdad? Ella no me dice, soy tu esposa. No, yo reconozco su voz. Es más, en un salón, ella puede estar a distancia mía y yo le escucho, yo sé, ella es mi esposa, yo reconozco su voz. Hay momentos en los que Dios me habla y exactamente sé quién es Él. Yo sé que el Señor está hablando. Yo sé que el Señor está poniendo esa idea, esa impresión en mi mente, en mi corazón. Sé de dónde viene esa impresión. ¿Qué hace la diferencia? ¿Sabes qué hace la diferencia? La diferencia la hace la actitud. El deseo de saber la voluntad de Dios. El deseo no solamente de saber la voluntad de Dios, sino obedecer la voluntad de Dios. Dios le va a hablar si usted tiene esa actitud de querer obedecerle, de querer seguirle, de querer seguir sus pasos. Si Dios me habla y si Dios me da ideas o impresiones, ¿cómo sé que realmente son de Él?
¿Cómo sé que vienen de Dios? ¿Cómo sé que no estoy hablando conmigo mismo? Que no es un pensamiento mío, o que es el diablo que ha puesto ese dardo, ese pensamiento en mi mente. La Biblia dice que Él puede hablar con nosotros, pero es muy fácil confundir mis deseos con la voluntad de Dios. A veces puedo decir, Dios me habló, Dios me dijo, pero no fue Dios, fui yo mismo. O, por ejemplo, tuve una mala noche o tengo una indigestión y pienso que Dios me está hablando. Nada que ver. Ahora, ¿cómo sabe usted cuando es realmente de Dios? ¿Cómo sabe? ¿Cómo tiene esa seguridad? Mire, no es gran cosa, por ejemplo, decidir a qué restaurante ir, ¿verdad? ¿A dónde vamos a comer esta tarde? No es una gran cosa. Pero cuando hablamos de con quién me casaré, cuando hablamos de elegir una carrera, cuando hablamos de un llamado específico, ahí, hermanos, esto es algo vital, es un asunto vital que necesitamos buscar el rostro de Dios. Jesús dijo que sus ovejas oyen ¿qué? Oyen su voz. Juan 10:27, oyen su voz. Ahora, ¿cómo podemos discernir la voz del Señor entre tantas voces y el ruido de nuestro mundo? Responderemos esa pregunta en el estudio que vamos a hacer en Hechos capítulo 21, donde nos hemos quedado. Hoy quiero compartir con ustedes este tema: cómo identificar la voz de Dios. Cómo identificar la voz de Dios. Y espero que tome nota de lo que yo voy a decir, porque creo que me he tomado el tiempo, he tratado de discernir, estudiar la palabra, y lo que le voy a decir, usted puede aplicarlo en aquello que realmente usted necesita. Por ejemplo, usted está aquí, quiere tomar una decisión, quiere saber si toma o no ese camino, quiere saber si toma o no ese trabajo, quiere saber si se va a divorciar, quiere saber si va a viajar. Mire, coja una sola decisión que tiene que tomar y aplique los principios que voy a compartir con ustedes esta tarde. Así que, ¿estamos listos? 1, 2, vamos. Hechos capítulo 21, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Si usted lo encontró, ya lo tiene, diga amén. Dice así la palabra del Señor. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Y al día siguiente, Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Quiero hacer una pausa, no sé si usted se está dando cuenta. Hay como Pablo está muy apurado, está tomando barcos, está navegando, yendo para un lado, yendo para el otro, porque si usted ve en el capítulo 20, versículo 16, él quiere ir a Jerusalén. El Señor, por medio de su Espíritu, le ha mostrado. Entonces lo vemos a Pablo apurado, tratando de llegar. Ahora mira el 4 lo que dice. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí, ¿cuántos días? Muy bien, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Y cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Y puestos como en la playa, ¿qué hicieron? Oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Verso 7. Y nosotros completamos la navegación y saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. O sea, era uno de los 7 elegidos que habla Hechos capítulo 6, o lo que comúnmente se le conoce como diáconos. Verso 9. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén
al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a ¿qué? A morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de estos días hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Hágase la voluntad del Señor. Alguien ha comentado, alguien ha dicho que este es el Getsemaní de Pablo, como Getsemaní donde Jesús se acercó y le dijo a su Padre: paz, si puedes, pasa de mí esta copa, paz, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Hágase la voluntad del Señor conmigo, con la vida de Pablo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que no vuelva vacía, Señor, y que hable a nuestras mentes y a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo identificar la voz de Dios? ¿Cómo sabe usted cuándo es realmente de Dios lo que está sintiendo, la impresión, esa idea en su mente? Pablo estaba confiado que Dios le estaba guiando a Jerusalén. Él estaba totalmente decidido, aunque esto tendría un costo muy alto. Y también el Espíritu Santo se lo había revelado a él. Habría un costo que pagar por los sufrimientos que le esperaba. No es una novedad. Si pueden ir conmigo a Hechos capítulo 19, versículo 21, aquí mismo dice la palabra: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Así que además en el versículo 22, más claro, aquí está: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pablo estaba claro que tenía que ir y claro que iba a sufrir. Pero por otro lado, los hermanos también estaban claros de lo que iba a pasar con Pablo, y también le dicen a Pablo que desista de viajar, que no vaya, que cancele el viaje, que no continúe con esa idea de ir a Jerusalén. Entonces, ¿qué hacemos cuando escuchamos voces en conflictos concernientes a la voluntad de Dios? ¿Qué hacemos cuando escuchamos una voz por aquí y escuchamos otra voz que también nos dice lo contrario? Ahora, cuando uno lee este texto, piensa que hay una aparente contradicción respecto a la decisión de Pablo de ir a Jerusalén. Pablo creyó que el Espíritu Santo le dijo que fuera a Jerusalén. Ya lo leímos en Hechos capítulo 20, versículos 22 y 23. El Espíritu, dice, lo está obligando, lo está impulsando a ir. La palabra ligado es la palabra que leímos en el verso 23. En varias versiones lo dice como constreñido por el Espíritu o impulsado por el Espíritu. No era la voluntad de Pablo, era la voluntad de Dios que él tenía que ir a Jerusalén. Otros creían que el Espíritu Santo no quería que Pablo fuera a Jerusalén. Por ejemplo, miren los de Tiro. Los hermanos de Tiro le dijeron: no vayas, el Espíritu está mostrando que te vas a tener que pagar un costo muy alto y vas a sufrir. Luego puede ver, por ejemplo, los hermanos que están en Cesarea. Igual le dicen que no vaya. Ágabo, el profeta, le dice: no vayas. Más que no vayas, es que le muestra por el Espíritu lo que iba a padecer. Y luego el versículo 12 dice: al oír esto, le rogamos. O sea, Lucas también, con quien ellos estaban viajando, con quien viajaba Pablo, le dice: Pablo, no vayas, el Espíritu Santo nos está mostrando lo que va a pasar. Pablo pudo haber oído a las personas y haber cambiado de opinión,
pero Pablo estaba claro que fue impulsado por el Espíritu sin importar las dificultades. Sus amigos querían evitarle el sufrimiento. Tenían, diríamos, buenas intenciones, ¿verdad? Es como que yo les diga, hermanos, el Espíritu de Dios me está mandando a tal lugar, eso está claro en mí, y ustedes se enteran que allá hay ciertas situaciones que están pasando y dicen, pastor, no vaya, ¿verdad? Hay una buena intención detrás de esa negación, pero debemos distinguir, escuche, entre predicción y prohibición. Predicción y prohibición. Los hermanos lo que estaban recibiendo era lo que iba a acontecer, era una predicción, pero no una prohibición de parte de Dios. Dios no se puede contradecir. Como Pablo, recibiendo por el Espíritu la confirmación de que vaya, luego los hermanos le van a decir no vayan. No sé si me está entendiendo, alguien me está siguiendo. Entonces aquí lo que prima, lo que estaba en juego era cuál era la voluntad de Dios. Definitivamente Pablo estaba seguro. Ágabo predice lo que sucedería a Pablo en el versículo 10. Ahora, se dan cuenta que lo que hace es que le quita, dice, lea conmigo, dice el versículo 11, le pide el cinto a Pablo y se amarra las manos y los pies. Era muy típico hacer esto en el Antiguo Testamento. Los profetas hacían lo mismo, como que usaban un símbolo para demostrar lo que iba a acontecer. Los discípulos interpretan esa advertencia como que no vaya, pero no, esa conclusión fue humana, no una orden directa del Espíritu Santo. ¿Cuál es la idea? La advertencia fue divina, pero la intención, la insistencia fue humana, no era de Dios. ¿Me siguen? No era de Dios. Simplemente lo que estaba pasando es que se estaba mostrando lo que iba a acontecer con el apóstol Pablo. Pablo se apoyó en el Espíritu, fue impulsado por el Espíritu a ir. Le advertían del sufrimiento, pero si Dios le había revelado, el hombre tenía que obedecer, pero los discípulos interpretaron mal. Ahora, ¿sigue hablando Dios hoy? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? Vamos a hacer una encuesta. ¿Sigue hablando Dios? Levante la mano. Bajen la mano. Los que no creen, levante la mano. ¿Y los que no hicieron nada? Hermanos, no hay nada en la Biblia que indique que Dios ha dejado de hablar. ¿Cuántos dicen amén? No hay duda de la revelación del Señor, en el sentido no de que Él añade a la Escritura más de lo que ya está, pero Dios habla de maneras inaudibles a nuestro espíritu. En otras palabras, lo que comúnmente se conoce como la continuidad de la obra profética. Significa que Dios sigue comunicándose con su pueblo. Ya no como antes en el Antiguo Testamento, que se escuchaba la voz de Dios, sino ahora básicamente y primordialmente a través de la Biblia como nuestra autoridad final. La obra profética continúa a través de la proclamación de la palabra de Dios, el discernimiento espiritual y el don de la profecía para edificación. ¿Cuál es ese don de la profecía? Nosotros creemos, no es que se adivina el futuro, no, es la capacidad divina de comunicar perceptivamente la verdad de Dios, de una manera que produzca entendimiento, arrepentimiento o edificación. Es la habilidad de levantarse y declarar la verdad de Dios de tal forma que convenza a los incrédulos y al mismo tiempo desafíe y consuele a los creyentes. Es, en palabras muy simples, compartir la verdad de Dios que desafía los corazones. Ese es el don profético. Ahora, la Biblia asegura que Dios sigue hablando. Le voy a mostrar varios pasajes de la Biblia. Salmos 86:7. Salmos 86:7 dice: en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me responderás. En el día de la angustia te llamaré, porque tú me responderás. ¿Quién responderá? ¿Quién responderá? Nuestro Dios. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas
que tú no conoces. Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La pregunta no es si Dios habla, sino cómo discernimos su voz, cómo la identificamos, cómo oímos al Señor. Y eso es lo que quiero en los minutos que me queda compartírtelo. Número 1, la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Amén. La Biblia es la forma principal en que Dios nos habla. Esta palabra de Dios. Dios nunca contradice su palabra escrita. Alguien puede decir, Dios me ha hablado, pero si lo que te ha hablado Dios está en contra de la palabra de Dios, créame, eso no es de Dios. Hay personas con ideas descabelladas y mantienen su postura de que es Dios quien se lo ha dicho, pero riñe con la palabra del Señor. Nunca le dirá Dios que desobedezca parte de ella, jamás, jamás. Dios es constante, diga constante. Y es consecuente con su palabra. Él usa su palabra para aconsejarnos. Él usa su palabra para guiarnos. Él usa su palabra para responder a nuestras inquietudes. Por eso el Salmo 119, versículo 5. Este es un pasaje maravilloso y una verdad profunda. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué dice que es la Biblia? Lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, luz a mi camino, lámpara a mis pies. ¿Qué significa lámpara a mis pies? Hermanos, muy sencillo, representa la dirección de Dios en el inmediato. O sea, si estás en un lugar oscuro, buscas una lámpara y esa lámpara va a iluminar tu caminar paso a paso. Pero cuando la Biblia habla de lumbrera a mi camino o luz a mi camino, representa la dirección de Dios a largo plazo. Es lámpara y es luz a nuestro camino. El Salmo 32, 8, otro pasaje, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué precioso. Él dice, te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Cuántos quieren andar en el camino de Dios? Jóvenes, ¿cuántos jóvenes están aquí que no quieren equivocarse y quieren caminar en el camino de Dios? Levante la mano, levante la mano. ¿Verdad que sí? Quieren caminar en el camino de Dios. Josué capítulo 1, versículo 8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Qué es nunca? Nunca. Eso es. Jamás, jamás se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Hermanos, ¿cuándo hay que leer la Biblia? ¿En qué momento del día? ¿En qué momento del día? Por el día y por la noche. Lo que leíste es temprano, lo vuelves a leer en la noche. Dice, día y noche meditarás en él. Hay que meditar en la palabra del Señor, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, para que obedezcas la palabra de Dios. Porque entonces harás prosperar tu camino, escucha, y todo te saldrá bien. ¿Qué es todo? Todo. ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? Algunos no quieren que les salgan bien. No dijeron ni amén ni nada. Voy a intentarlo de nuevo. ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Qué tienes que hacer? Medita en la palabra de Dios día y noche. No andes por la vida con tu conocimiento, tu experiencia, lo que tú crees o lo que me dijeron. Cíñete a la palabra de Dios y obedécela. Mientras más estás en la palabra de Dios, más te forma, más te transforma. Memorízala. No te quejes si en tu negocio no te va bien. No te quejes, por favor, si tu matrimonio no te va bien. No te quejes, por favor, si tus relaciones no van bien. ¿Por qué? Porque te estás alejando más y más del mapa de Dios, de la ruta de Dios para tu vida y para la mía. Otras veces la Biblia te hablará directamente a tu corazón. Es el rema de Dios. ¿Han escuchado esa palabra? El rema de Dios. Tú puedes leer el mismo versículo que yo estoy leyendo y tú me dices, Dios me habló aquí, pastor. Está bien.
es que fue ese rema, esa palabra que Dios usó para revelar su voluntad. A veces nos hablará indirectamente con principios que encontramos en la palabra del Señor. Pero no recibirás ninguna de estas dos cosas si no estás leyendo su palabra. Si tú no la lees, ella no te leerá, ella no te hablará. ¿Cómo identificar entonces la voz de Dios? Este es el primer filtro. Escucha. El primer filtro para identificar la voz de Dios es este. Hazte esta pregunta. ¿Está de acuerdo con lo que dice en su palabra? Lo que yo siento o estoy pensando o estoy decidiendo, ¿está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios? Lucas 21:33 dice: el cielo y la tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Salmo 119, 133, ordena mis pasos con tu palabra. Así que el primer filtro es la palabra de Dios. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Abre la Biblia. El segundo, la sabiduría de otros. Dios habla por medio de la sabiduría de otros. ¿Cuántos lo creen? Jóvenes, mire, yo he sido joven hace poquito, no diga eso. Y los jóvenes tienen una característica, no me vas a dejar mentir. Creen que se lo saben, otra vez, creen que se lo saben. Yo ya sé, mamá, yo ya sé, pastor, no me tienes que decir, yo ya sé. Y luego, Bogatán, se tropiezan. Porque son jóvenes, no has recorrido, no tienes experiencia. Tienes que ser humilde, busca el consejo oportuno. ¿Saben lo que dice la Biblia en Proverbios 11:14? Donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Quieres tener una vida segura, una vida clara, una vida próspera y que te vaya bien? Busque el consejo de personas. Cuando uno busca el consejo, uno recibe el consejo, no de cualquiera, sino de personas sabias, maduras en la fe. Según de Corintios capítulo 13, versículo 1, dice así, la primera parte: todo asunto debe ser confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Las voces de otras personas puede ser una confirmación, no cabe duda. Tú sientes algo, tú crees algo, buscas un consejo. Pero esto no es el 100% determinante, por favor, quiero que quede claro, y lo acabamos de ver en la lectura. Pablo no se guió por los demás. Pablo no basó su decisión por lo que los demás decían. ¿En qué se basó Pablo? En que Dios le reveló su voluntad por medio del Espíritu Santo. Sus amigos, cuando le comentaron, y los hermanos le comentaron que no vaya, estaba contradiciendo con lo que Dios le había dicho. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Muy simple. Si tú, escucha, tú no necesitas la confirmación de las personas para hacer lo que Dios ponga en tu corazón. ¿Alguien dice un amén? Tú lo que necesitas es fortalecer tu relación con Dios. Tú necesitas buscar de Dios y tener una comunión con Dios para que lo que tú recibas, lo recibas de parte de Dios. Y luego ve con precaución lo que crees que Dios te ha hablado. En el camino, Dios va a ir enderezando tus pasos. Mire, yo he descubierto lo siguiente: cuando yo saturo, diga saturo, cuando yo saturo mi decisión que quiero tomar con oración, lo saturo. ¿Qué es saturar? Ya no me diga saturar, pues. ¿Qué es saturar? Empapar, cubrir completamente, y tengo que tomar la decisión. Yo tengo paz porque he orado. ¿Sabes cuándo debes de tener inquietud en tu corazón? Cuando no estás orando por esa decisión. Ahí sí, no sé cómo te vaya, pero cuando tú oras, ayunas, doblas tus rodillas, buscas el rostro del Señor y tienes que tomar una decisión, aunque esta decisión no esté 100% alineada con la voluntad de Dios, Dios se va a encargar de irla alineando a su voluntad. Así que, ¿cómo identificar que es la voz de Dios? Este es el segundo filtro. ¿Mi familia de la iglesia lo confirma? ¿Mi familia de la iglesia lo confirma? Jóvenes,
Busca confirmación. No corras. Qué dolor produce nuestro corazón cuando vemos jóvenes que corren en sus decisiones y después, ¿qué cosa? Se están lamentando. Tercer filtro, el testimonio de la paz. El testimonio de la paz. ¡Wow! ¿Qué dice Colosenses capítulo 3, versículo 15? Colosenses 3:15. Que la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. ¡Wow! Que la paz de Cristo gobierne vuestros corazones. La palabra gobernar en el griego original es braveo, que significa actuar como árbitro o arbitrar. En una situación en tu vida donde hay dos cosas por hacer, ahí la paz arbitrará y te guiará a tomar la mejor decisión. La paz de Dios nos ayuda a conocer y discernir lo que Dios nos está diciendo. Es sumamente importante. Escúchame, los cristianos, creyentes, seguidores en Jesucristo, sabemos bien lo que esto significa. Porque también sabemos bien que cuando no tenemos paz, no debemos tomar una decisión. No debemos de seguir, porque sabemos que no hay paz en nuestro corazón. Filipenses 4:6-7 dice: por nada estéis afanosos. ¿Por cuánto dice? ¿Por cuánto dice? ¿Y qué es nada? Nada. Nada. Por nada. ¿Te preocupa algo? ¿Te preocupa tu futuro? ¿Te preocupa con quién te vas a casar? ¿Te preocupa si te va a faltar o no para la renta? ¿Te preocupa esto? ¿Te preocupa lo otro? La Biblia dice: por nada estéis afanosos, sino que sean ¿qué? Conocidas vuestras peticiones. ¿Delante de quién? Delante de Dios. En toda oración y ruego con acción de gracias. Dice: y la paz de Dios. ¿La paz de quién? ¿La paz de quién? De Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si tú eres la persona que vives con afán, con estrés, con inquietud, por favor, llévate este pasaje. Lee este pasaje, estudie este pasaje. Este pasaje no está diciendo que necesariamente tu conflicto, tu problema se va a resolver, pero hay algo que te da una promesa. ¿Cuál es? La paz de Dios. La paz de Dios. ¿Cuánto quieren la paz de Dios? La paz de Dios, hermanos, y esa paz sobrepasa, ¿qué dice? Todo pensamiento. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo Dios me hace vivir confiado. Eso es paz. Paz de Dios. Los cristianos sabemos lo que es tener la paz de Dios y sabemos lo que no es tener la paz de Dios. Si no tienes paz acerca de una decisión particular, no procedas. Mira, a mí nadie me ha contado lo que te está pasando. Algunos están preocupando si ya se le fueron con el chambre al pastor, que voy a hacer esto o a hacer el otro. No, relájate. Si estás aquí y yo estoy hablando esto, es porque probablemente Dios quiere hablarte esta palabra y quiere advertirte que no continúes si no tienes paz. No continúes con esa relación si no tienes paz. No continúes con ese negocio si no tienes paz. No continúes con ese divorcio si no tienes paz. Por favor, atendamos lo que la palabra de Dios dice. Mire lo que le voy a decir. Las decisiones más importantes de mi vida las he tomado siguiendo a Jesús. Hay dos decisiones sumamente importantes, capitales en nuestra vida. ¿Cuál es la primera? La decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal. Amén. ¿Sabes cuál es la segunda? ¿Con quién te casarás? ¿Sí o no? ¿Con quién te casarás? Y déjame decirte algo, las dos el Señor me ha guiado con su paz. Con su paz. He tenido una paz para tomar mis decisiones y Dios no se equivoca. ¿Alguien puede decir un amén? ¿Cómo identificar qué es la voz de Dios? Tercer filtro. ¿Siento la paz de Dios en esto? ¿Siento la paz de Dios en esto? Hermanos, no es, tengo un poquito de paz. No, 100% paz. 100% paz. La paz
que inunda tu ser, inunda tu mente, inunda tu corazón. Prosigo, tengo paz, tengo paz. ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Amén. ¿Sigo? Seguimos. El siguiente filtro, el susurro de Dios, el susurrar de nuestro Dios. Hermanos, después de un gran mover de Dios, el profeta Elías cayó en depresión. Usted debe recordar la historia. Dios vino a Elías para hablarle y ayudarle. ¿Y cómo le habló para ayudarlo? Mira que dice Primera de Reyes capítulo 19, versículo 11 al 13. Primera de Reyes capítulo 19, verso 11 al 13. Dice: luego le dije, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí pasó delante del Señor un viento recio y fuerte que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Y después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego un susurro apacible. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Hermanos, a menudo queremos que Dios se manifieste de manera poderosa. Señor, manda un rayo en este momento. Si ella es la chica con la que yo me voy a casar, que truene el cielo. Truena. Y no truena, hermano, ¿verdad? Déjame decirte algo. La mayor parte del tiempo Dios nos va a hablar a través de un susurro suave, una impresión en tu mente y en tu corazón, y tú lo vas a recibir. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pero para escuchar ese susurro, ¿qué tengo que hacer? Desconectar todas las voces. Ponle off a ese celular. Ciérralo. Porque si no, no vas a escuchar ningún susurro. Apaga todas las voces. Medita y conéctate con el Señor. Hermanos, si hay una disciplina que hemos abandonado los cristianos, es la disciplina de la contemplación, de la quietud. ¿Sí o no? ¿Sí o no? De la quietud. ¿Qué hacemos cuando vamos a orar? Sí, te pido por esto, te pido por el otro, te pido por aquí, te pido por... Parecemos rematando las cosas. Te pido. Y nunca nos callamos la boca. Y que quítame, aumentame, levántame, sáname. Y dale. Y Dios está ahí. Ay, ¿a cuándo se cae este chico? ¿Cuándo guarda silencio este muchacho? Quiero hablarle. Es como cuando tú vienes al servicio y estás tan inquieta, que ni prestas atención de lo que estamos hablando. ¿Para qué viniste? Te perdiste la bendición de lo que Dios quería hablarte. Hermanos, Dios muchas veces se manifiesta con ese susurro suave. Pero para lograr escucharlos, debemos aquietarnos delante del Señor e inclinar nuestro oído para escuchar el susurro de Dios. ¿Sabe lo que dice el Salmo 78:1? Dice: oíd, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Inclinar en el hebreo original es natá, que significa estirar o doblar para escuchar al Señor. Que inclinemos nuestros oídos para escuchar lo que el Espíritu está diciendo. Entonces, ¿cómo identificar qué es la voz de Dios? Cuarto filtro, que te va a ayudar muchísimo. ¿Me hace más como Jesús? ¿Me hace más como Jesucristo? Si lo que tú estás haciendo o quieres hacer o la decisión que quieres tomar no te hace más como Jesucristo, no lo hagas. Apártate, porque no es para tu bien, no es de Dios. ¿Sabes qué es lo más lindo de todo? Que Dios no es autor de confusión. ¿Alguien lo cree? 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. La confusión no viene de Dios. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios claro que te habla lo que Él quiere que hagas. Si te sientes presionado, escucha, abrumado y conducido o conducida a una decisión precipitada, a una decisión importante en tu vida y recibes demasiada presión, cuestiónalo.
no es de Dios. Dios no trabaja de esa forma. Dios no presiona. Dios dice que seas paciente. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Estad quietos y conocer que yo soy Dios. El problema es que no nos gusta estar quietos. No nos gusta ser pacientes. No nos gusta esperar. Lo queremos todo ya. Dios no trabaja así. Solo estás estresado cuando no obedeces lo que Él te pide. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2 dice: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades de Dios. El Espíritu Santo produce tranquilidad en tu espíritu. Las preocupaciones y la ansiedad no es de Dios. Si la idea es una preocupación, si esa impresión es una preocupación, no es de Dios. No continúes en ello. No hay nada más vital en su vida que oír a Dios. No hay nada más importante en tu vida que escuchar la dirección de Dios para que no te equivoques. Hermanos, ¿cuál es el secreto? Familiarizarse más y más con Dios, buscar más su rostro. Dios nunca me ha hablado. Es una indicación que no tienes una relación con Él. No. ¿Sabe lo que dice la Biblia en Juan capítulo 8, versículo 47? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Ven a Cristo. Arregla tus cuentas con Dios. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador personal. ¿Sabe qué dice la Biblia? Hoy es día de salvación. Y cuando lo haces, empezarás a tener una relación con Dios, donde habrá una comunicación hermosa que bendecirá tu vida. Y por primera vez sentirás que Dios dirige tus pasos. Pero probablemente tú estás acá diciendo: en el pasado Dios me hablaba, yo sabía y Dios me guiaba, pero ya no escucho a Dios, ya no escucho su voz, la siento muy lejana, siento como que está oculto. Quizás has permitido algo en tu vida que ha roto esa comunicación con Dios. Quizás el pecado. ¿Por qué no te arrepientes de corazón? Dice: Señor, te pido perdón por este pecado que estoy practicando, que estoy cometiendo, que está rompiendo mi comunión contigo. Me arrepiento de corazón. Acércate a Jesús y Él se acercará a ti. Si usted nunca ha abierto su vida a Cristo, invítalo a su vida. Si usted es de la persona que ya no escucha la voz de Dios por mucho tiempo, porque su corazón se ha enfriado y sus oídos se han bloqueado, pídale perdón a Dios y vuelva a Él. Amén. Vuelva a Él. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Incline su cabeza, por favor. Ore conmigo. Señor, gracias porque tú sigues hablando hoy. Ayúdanos a discernir tu voz en medio de tantas voces que nos confunden. Señor, ayúdanos a no confundirnos ni dejarnos llevar por la presión, sino a caminar en tu paz. Amado Padre, danos un corazón sensible a tu palabra, sabiduría para recibir el consejo y quietud para escuchar tu susurro. Si hay distancia, pecado, confusión en nosotros, restaura nuestra comunión contigo. No queremos seguir así, Señor. Afina y afina nuestro oído espiritual para saber lo que tú quieres que nosotros hagamos y nosotros obedecerte. Hoy decidimos acercarnos a ti porque sabemos que no hay nada más importante que oír tu voz y obedecerte. Y mientras que usted está orando, amigo, amiga, ¿quiere tener esa relación con Dios? Decídalo. Jóvenes, niños, ¿quieren buscar así a Dios y que Él los busque? Hoy puedes decidirlo. ¿Cómo? Simplemente dos cosas. Arrepiéntete de todos tus pecados, por lo que Cristo murió en la cruz, porque sabes que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Y luego que te arrepientes, pero de corazón, dile: Jesús, creo en ti, en lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario, y te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Desde ahora y para siempre te amaré,
te seguiré y te serviré. Y escucharé lo que tú me digas y caminaré en tu camino, Señor.